¿Qué tal? Somos el equipo número uno y en este video vamos a presentar la solución de nuestra situación problema que consiste en analizar matemáticamente un salto en bungee. El fenómeno de salto en bungee es interesante porque combina distintos conceptos de la física como el movimiento de caída libre, la resistencia del aire, la elasticidad de la cuerda y pues nuestro objetivo principal fue construir un modelo matemático mediante ecuaciones diferenciales que nos permitiera describir el movimiento del saltador en dos fases. Primero la caída libre y después el alargamiento de la cuerda. Con este modelo buscamos comprender de manera detallada cómo influyen las fuerzas en el salto y cómo se pueden predecir la posición y la velocidad del saltador en función del tiempo. A lo largo de la presentación explicaremos las fuerzas que actúan, las ecuaciones diferenciales, la forma en que lo resolvimos y los resultados obtenidos. A continuación, yo les hablaré acerca del marco teórico y el planteamiento físico. Para poder plantear este modelo, fue necesario identificar las fuerzas principales que actúan en el salto. La primera es el peso, que siempre apunta hacia abajo con magnitud proporcional a la masa del saltador. La segunda es la resistencia del aire, una fuerza que depende de la velocidad y que se opone al movimiento. Y finalmente, la fuerza elástica, de la cuerda que aparece únicamente cuando la cuerda se estira más allá de su longitud natural y que actúa hacia arriba, y pues claramente la gravedad. Definimos también una convención clara, el eje vertical con sentido positivo hacia abajo y el origen en el punto de inicio del salto, en el eje Y. Así, cuando el saltador desciende, su posición toma valores negativos. La cuerda empieza a estirarse cuando la posición es igual a menos 30 metros, que corresponde a su longitud natural. Los parámetros físicos que utilizamos fueron realistas. Empleamos una masa del saltador de 75 kilogramos, una cuerda de 30 metros de longitud natural y una constante elástica de 45 newton por metro. La resistencia al aire de 8,5 kilogramos por segundo y la altura total del puente desde donde se realizará el salto de 70 metros. Con esto se plantearon los dos escenarios, la fase uno con peso y resistencia del aire y la fase 2 donde se suma la fuerza elástica de la cuerda. Bueno, ahora yo, Daniel, les platicaré un poco de los métodos y su resolución. Con el planteamiento físico definido, utilizamos la segunda ley de Newton para formular las ecuaciones diferenciales que gobiernan el sistema. En la primera fase, la ecuación incluye el peso hacia abajo y la resistencia del aire hacia arriba. Al resolverla, paso a paso se obtiene la velocidad como una función del tiempo, que parte de cero y crece en magnitud negativa conforme el saltador cae. Al integrar la velocidad, encontramos la posición, lo que nos permitió calcular el instante exacto en el que la cuerda comienza a tensarse. En ese momento ocurrió aproximadamente a los 2,59 segundos, con una velocidad cercana a 22 metros por segundo hacia abajo. Para la segunda fase, la ecuación se complica porque aparece la fuerza elástica. Aquí, el sistema se comporta como una oscilación amortiguada. La cuerda frena, pero genera rebotes ascendentes y descendentes que poco a poco pierden amplitud, debido a la resistencia del aire. Mediante el método de ecuación característica, determinamos que se trata de un régimen de oscilación amortiguada subcrítica, lo que significa que el movimiento es oscilante, pero con energía decreciente. Bueno, en la parte de resultados, una vez resueltas las ecuaciones, analizamos los resultados, siendo que la fase de caída libre, el modelo muestra cómo el saltador acelera hacia abajo debido a la gravedad, pero su velocidad se ve limitada por la resistencia del aire. En la base de alargamiento de la cuerda, la fuerza elástica comienza a actuar hacia arriba, provocando que el saltador disminuya su velocidad hasta detenerse, y luego oscile alrededor de un punto de equilibrio. Para visualizar el comportamiento generamos una gráfica de posición y velocidad en función al tiempo. Estas gráficas nos permitieron observar claramente la transición entre la caída libre y el estiramiento de la cuerda. También construimos una gráfica que integra ambas fases, mostrando el salto completo de principio a fin. Como conclusión, confirmamos que las ecuaciones diferenciales lineales como coeficientes constantes son una herramienta eficaz para modelar fenómenos físicos reales como el salto en bungee,
Nuestro modelo describe con precisión el comportamiento del sistema y permite comprender cómo interactúa la fuerza durante el salto. De esta manera logramos cumplir con el objetivo planteado a partir de manera práctica los conocimientos de matemáticas y física en la resolución de un problema real, y así concluimos nuestra presentación.